Bienvenidos a otro programa de Trabajo Argentino, este semanario que se ocupa del trabajo en la Argentina. Hoy, en el formato especial de cuarentena, en un programa muy especial desde mi casa, aquí en la capital federal. Bueno, va a haber entrevistas y algunas ofertas de trabajo también. Bueno, y me parece que tengo compañía. ¿Con quién estoy ahí? Hola Mar, ¿cómo estás? Tanto tiempo. Acá estoy, Juliana, volví. Juliana Pampilela, nuestra... Hola Mar, ¿cómo estás? Tanto tiempo. Acá estoy, Juliana, volví. Juliana Pampilela, nuestra primera coconductora del programa, Sí. modelo, estudiante de periodismo, ¿qué más? Y bueno, ahora también estuve trabajando de... A ver. Bueno, tenemos para dialogar con él al ex ministro de Trabajo de la Nación, el licenciado Jorge Triaca. Bienvenido a Trabajo Argentino, Jorge. Hola Omar, ¿cómo te va? ¿Cómo estás vos? La verdad, bien, con todo lo que pasa, pero bien. Pero en realidad es un gusto que nos des una nota, ya que, digamos, estuviste un tiempo bastante largo fuera de los medios y bueno, te agradecemos la deferencia con nuestro programa. No, por favor, es un placer para mí. Bueno, sabrás que de tema laboral tenemos para hablar 3 programas seguidos, ¿no? Voy a ir por partes, de forma cronológica. Asume el nuevo presidente de la Nación al tercer día, decreto de necesidad y urgencia, duplicando las indemnizaciones y declarando la emergencia laboral. ¿Estaba justificado eso? Bueno, yo creo que los números no iban en ese sentido. Si uno mira el empleo en el sector privado, que es en definitiva el que le puede afectar mayoritariamente la doble indemnización, vemos que hay 6.200.000 trabajadores que se modifican y oscilan en ese número desde hace más ya de 5 o 6 años, digamos. O sea, no es una novedad que estemos siempre oscilando por esos números y hay mucha estacionalidad, digamos. Hay momentos del año donde sectores como la educación toman más gente, hay momentos del año como sectores de la construcción pierde empleo, pero digo, tienen cierta estacionalidad que lo vemos y gracias a que hemos puesto a disposición las estadísticas que se generan por parte del Ministerio todos los años, se ha podido analizar cada una de esas curvas. Creo que no hacía falta, pero más allá de eso, me parece que también hoy en el medio del escenario de la pandemia tenemos que estar pensando otro marco institucional. Quizás seguramente alguno de transición y otro más definitivo, pero aquel que es más definitivo tiene que pensar y tener dentro de su análisis situaciones como las que estamos viviendo. Esta novedad de la pandemia, del coronavirus, es una novedad que está seguramente para quedarse, porque va a haber que analizar cómo es el comportamiento del teletrabajo, del trabajo remoto, cómo tenemos que trabajar en relación a la digitalización, a la actualización, las economías de plataformas y demás, que son los enormes desafíos que tiene la materia laboral por abordar. Y por otro lado, Omar, que vos siempre lo señalás y lo señalás bien, todo lo que tiene que ver con la informalidad. 7 millones de trabajadores han pedido el ingreso familiar de emergencia. Eso claramente está señalando que el impacto de la informalidad es muchísimo más profundo y que esta pandemia lo va a poner más en relevamiento sobre la necesidad de mucha gente, no solo de tener una cobertura, sino de tener una cobertura por un sistema previsional más adecuado y más moderno, ¿no? Y ahora, seguimos avanzando en el tiempo y hace poquitos días un nuevo decreto de necesidad de urgencia que prohibió los despidos. O sea, a ver, prohibió los despidos y las suspensiones, sin causa o por falta de disminución de trabajo, algo que estaba en la ley de contrato de trabajo desde el año 74, previendo situaciones como esta, donde un acontecimiento externo, grave, inculpable para cualquiera de las dos partes, donde daba una solución de suspensiones por un tiempo limitado y un despido pagando el 50%. O sea, teníamos eso en la ley y ahora que se dio la circunstancia, este decreto lo quitó y prohibió los despidos. Y en el mismo sentido, Omar también ha sacado un decreto hoy, corrigiendo el decreto anterior, el 332, donde le das los beneficios al sector privado pagando una proporción significativa
de la masa salarial y también descontando las contribuciones patronales. Es decir, no se entiende muy bien la lógica, digamos, si por un lado queremos poner un cepo y por otro lado queremos dar el beneficio. Me parece que con haber dado el beneficio y que el beneficio hubiese sido efectivo, hubiese funcionado y no hubiese violentado el marco normativo y generar más incertidumbre y más riesgo de litigiosidad. Pero bueno, son opiniones. Yo creo que más allá de esas cuestiones que pueden ser errores quizás a veces involuntarios dentro del marco de los nervios y de la lógica gestión novedosa que tiene que tener esta pandemia, todos tenemos la obligación de poner lo mejor de nosotros para acompañar y tratar de encontrar soluciones definitivas. Lo que yo creo que el gobierno todavía carece es del análisis del día después, digamos, o sea, cómo vamos a trabajar en la agenda del día después. ¿Y cómo hay que hacerlo? Hay que pensar un proceso de transición donde vayamos viendo la apertura de las distintas actividades, minimizando los riesgos, habiendo ya cumplido con la necesidad imperiosa que se había generado, que era la de darle oportunidad al sistema de salud, es decir, a todos los servicios de salud a lo largo y ancho del país, a que tomen las necesidades y el tiempo para poder estar preparados para esa pandemia. Ya pasó más de un mes y creemos que así lo ha podido hacer, pero ahora es el momento de ir abriendo sector por sector con las previsiones del caso para volver a retomar un camino hacia cierta normalidad, que seguramente va a tener modificaciones, que seguramente nos vamos a tener que acostumbrar a andar en el ámbito público con barbijos, a preservar la distancia social, a seguir todas las reglas de consejos que tienen que ver con el cuidado personal y demás, pero digo que hay que volver a la actividad productiva porque si no el impacto se siente muy crudamente sobre todo los que menos oportunidades tienen, ¿no? O sea, para vos, este periodo de aislamiento termina el 26 de abril. Para vos hay que liberarlo y que la industria y el trabajo se empiece a funcionar. ¿Y por qué pensás eso si es que pensás eso? Yo creo que tiene que empezar a volver a una normalidad, que probablemente no sea similar al día que se puso la cuarentena, que probablemente tengamos que tener un calendario de actividades, que probablemente tengamos que modificar la jornada, que probablemente tengamos que elegir trabajadores que estén con ciertas características sanitarias que puedan hacer el trabajo y otros que es preferible preservarlos para que no asuman riesgos mayores. Son enormes desafíos y una tarea que requiere una enorme cantidad de coordinación, no solamente dentro del gobierno nacional, sino con las jurisdicciones, es decir, con el gobierno de la ciudad, con el gobierno de la provincia de Buenos Aires, con los gobiernos de las provincias y municipios, que es un desafío político, pero también un desafío técnico, digamos, de poder hacerlo. Y por supuesto dialogando con el sector empresario, dialogando con el sector sindical, dialogando con las organizaciones sociales, pero también haciendo partícipe al conjunto de los actores políticos, porque esto va a tomar legitimidad en la medida que haya un amplio consenso, Omar, y me parece que ese es el desafío. Tenemos que asegurar que haya un amplio consenso para toda esta tarea. Jorge, esto de que, digamos, se hayan dictado más de una treintena de decretos de necesidad de urgencia, que es una solución excepcional que le da la Constitución al presidente de la Nación, con el Poder Legislativo, entre comillas, cerrado, con el Poder Judicial cerrado. ¿Cómo ves esa situación? ¿Esa justifica la pandemia estar tanto tiempo en esta semiparálisis de las instituciones? Bueno, cuando yo me refiero a las instituciones que tienen que venir después de esta pandemia, Omar, definitivamente me refiero a cómo podemos hacer para que la justicia pueda seguir proveyendo su servicio a la comunidad sin que se detenga. ¿Cómo le podemos decir a los ámbitos legislativos para que puedan seguir proveyendo sus servicios sin que se detengan? Es decir, nosotros tenemos que pensar un marco institucional que modifique reglamentos, que modifique leyes, que modifiquen regulaciones que permitan seguir las actividades adelante sin tener que estar frenados todos por esto y sin asignarle, como dice nuestra Constitución nacional, la suma del poder a un solo actor, como es en el caso del Ejecutivo, ¿no? ¿Y por qué no funciona el Congreso particularmente? ¿Qué hace la oposición en el Congreso para que pueda volver a funcionar? Yo creo que primero de todo hay un alto grado de conciencia del impacto novedoso de este conflicto. Pero también empieza a haber una necesidad imperiosa de hacer no solamente las propuestas, sino también los controles que requiere por parte del Congreso al Ejecutivo. Me parece que eso es la tarea en la que estamos
empezando a dialogar muchos actores de la oposición y trabajando con el oficialismo. Hay personas del oficialismo que son más receptivas y hay personas del oficialismo que les gusta o que tienen esa sensación medio autoritaria de querer gobernar sin los otros poderes, ¿no? O sea, y eso se nota claramente en las tensiones y los conflictos que tiene el gobierno nacional. Nosotros creo que tenemos que insistir en que vayamos hacia la mayor normalidad posible. La mayor normalidad posible es que la justicia funcione, la mayor normalidad posible es que el Congreso funcione, la mayor normalidad posible es que la gente pueda volver a su trabajo, la mayor normalidad posible es que tomemos las condiciones para tomar todas las prevenciones para que no impacte sobre nuestra población este coronavirus. Y también, Omar, y vuelvo a insistir en esto, que aprendamos de lo que ha pasado. Porque si aprendemos de lo que ha pasado y nos proyectamos al futuro y sabemos que esto puede volver a pasar, tenemos que cambiar nuestro marco institucional. Porque si no la realidad se impone, lo hemos visto en estos últimos días, convenios que tienen que terminar cerrando y bajando salarios para evitar despidos, porque por más que haya una ley que impida los despidos y todo lo demás, la evidencia se impone y en el caso de la informalidad se agranda. Entonces, o sea, el deterioro en las relaciones laborales se va a notar muchísimo si no somos conscientes de que tenemos que preparar un marco normativo que incluya un blanqueo, que incluya un fondo de cese, que incluya todo lo que tiene que ver con el teletrabajo, la capacitación a distancia, todo lo que tiene que ver con el desarrollo de actividades remotas y demás, analizar las jornadas, analizar los bancos de horas, porque situaciones como estas podrían estar resueltas en cierta medida si nosotros tuviéramos esos instrumentos dentro del marco normativo, ¿no? O sea, lo que vos decís es que se impuso la sensatez a la normativa, porque la normativa lo que decía era, usted empleador le tiene que pagar el 100% de la remuneración al trabajador. Usted trabajador no tiene que ir a trabajar. Y el Estado le impone el cierre de la empresa por cuestiones de la pandemia. Y yo lo que veo, y creo que vos coincidís en eso, es que los empleadores no están pudiendo pagar y creo que entienden más los trabajadores de lo que se trata, que aceptan cobrar parte de su remuneración, el resto lo cobrará más adelante, pero lo aceptan. Y lo que vos mencionaste, los acuerdos de SMATA y de la UOM, que verdaderamente lo que están haciendo es llevando a la realidad, llevando a un convenio, a una formalidad, algo que impone la realidad. Definitivamente, vos encontrás situaciones donde vas a tener que enfrentar estas realidades, pero que si hoy tuvieses un marco normativo más adecuado, con un fondo de cese, con reglamentaciones del teletrabajo, como te señalamos anteriormente, el análisis sobre actividades digitalizadas, todo lo que está vinculado al trabajador independiente, digo, hoy no estarías ante ese enorme impacto de la informalidad y del deterioro de los vínculos, con una consecuencia directa en la desigualdad, ¿no? Porque también, Omar, hay que señalarlo, cada vez se agrava más esa sensación de muchos en Argentina, que hay que trabajadores de primera y de segunda, y que también están aquellos beneficiados de estar dentro de la órbita del Estado con respecto al de los del sector privado. También esas cosas empiezan a generar tensiones y dificultades en el propio seno de la comunidad, ¿no? ¿Y cómo imaginás vos, saliendo de la cuarentena, digamos, en un mes o un poquito más, normalizando la situación, cómo va a quedar el mercado de trabajo? Porque nosotros somos un programa que tratamos de que la gente se vuelque a la cultura del trabajo, que estudie, que se capacite. ¿Cómo imaginás ese mundo de trabajo que va a ser en poquitos meses? Yo creo que ya la gente lo está aprovechando, desde los más jóvenes hasta los más grandes, en todo lo que puede ser la capacitación a distancia, aquellos que tienen los recursos para poder hacerlo a través de conectarse a internet y demás. Ya hay un avance en ese sentido. También tienen más dificultades para hacerlo, pero que están poniendo en condiciones su hogar, tratando de ocuparse en la actividad cotidiana y de esa manera poder transitar este tiempo. El impacto va a ser grande, Omar, y yo creo que ahí no hay que politizarlo, porque es algo que al gobierno, si le pasase una cosa así, vería enormemente afectado. Ahí me diste pie para preguntarte algo. Bueno, la pregunta del millón. ¿Qué hubiera pasado si estuviera gobernando Mauricio Macri y hubiera decretado una cuarentena de este tipo? Futurología. Yo te diría que es difícil de comparar,
pero la verdad es que cuando nosotros tuvimos la tarea de llevar adelante la gestión con el ingeniero Macri, nuestra oposición en muchas ocasiones no estuvo a la altura de las circunstancias. Quizás los primeros 2 años colaboraron y acompañaron en muchas de las cuestiones que había que hacer, pero cuando teníamos que debatir las cosas de fondo, ahí fue una posición muy mezquina, muy esconderse detrás de prejuicios y no debatir en serio. Yo cuando veo que se rasgan las vestiduras en favor de los trabajadores y nunca quisieron discutir ni el empleo joven, ni formalización de trabajadores, ni cómo generar el trabajo a distancia, la capacitación y formación de los más jóvenes y la formación laboral continua, ni hablar el fondo de cese, ahí es donde yo veo que han carecido de la actitud que hemos tenido nosotros durante todo este mes y pico, que es ser opositores, pero ser opositores constructivos, opositores que acompañan, opositores que aún, sabiendo que tenemos diferencias, creemos que hay que darle todo la posibilidad para que el Ejecutivo pueda gestionar y resolver, pero también cuidando y controlando, porque hay que decirlo, también lo tenemos que hacer. Jorge, y vos, en lo personal, ¿cómo la estás pasando la cuarentena en tu casa? Estás en tu casa ahora, ¿no? Estoy en casa, la paso en la cuarentena con mi familia. La verdad es que es desafiante porque uno está acostumbrado a tener mucha actividad laboral y vida social y vida política, entonces la agenda es muy distinta, pero yo tengo mi rutina que es de cuidado de la salud, de acompañar a mis hijas en las actividades escolares y ayudarlas en la tarea que hacen en el colegio, y después, por supuesto, la actividad laboral que sigue de manera remota, con consultas, con asesoramiento, que la verdad ¿Recuperaste en este mes todo lo que no le diste a la familia en 3 años y pico? Y eso pasa siempre. La verdad que es una cuarentena que nos permite volver a tener los vínculos, sobre todo con las más chicas, que son las que muchas veces sufren, pero bueno, por suerte, nada, pudimos encontrar muchos ámbitos y volver a tener espacios juntos y espacios alegres, ¿no? A pesar de todo este lío, ¿no? Bueno, Jorge, te agradezco muchísimo tu paso por Trabajo Argentino. Los que te conocemos sabemos que sos una excelente persona y una persona que siempre pone el lado positivo y constructivo. Y además sos un referente del sindicalismo y trabajo en la Argentina, desde la cuna. Así que te agradecemos muchísimo tu paso y creo que quedaron conceptos muy claros para la gente. Omar, te agradezco, gracias a tu equipo también por toda la consideración y lo mejor para Trabajo Argentino. Bueno, en Trabajo Argentino tenemos hoy el placer de poder conversar por este medio virtual con el diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, Hernán Berizo. Bienvenido, Hernán, a nuestro programa. Muchas gracias, Omar, por la invitación y a toda la prestigiosa audiencia que te sigue todos los años. Bueno, gracias. Escuchame una cosa, a ver, contá, ¿cómo estás viviendo vos este aislamiento, digamos, social, provisorio o digamos, obligatorio, mejor dicho? Mirá, la verdad, lo estoy viviendo con mucha responsabilidad, te diría, de mi parte. Es más, me asombro de mí mismo, porque para un político estar encerrado, y más para los que hacemos política territorial, para los que estamos caminando permanentemente, tanto el conurbano como la provincia, es muy difícil, sinceramente. Es muy difícil porque nuestro trabajo es estar en contacto permanente con la gente. Y de pronto esto que se puede dar entre vos y yo hoy, que es la tecnología, vos sabés muy bien,
porque vos también recorres la provincia, que no lo puedo hacer yo con los comedores, con las cooperativas. Es muy difícil este modo de conectividad y es muy impersonal, con lo cual, en ese sentido, lo estamos viviendo de una manera, la verdad, tediosa, te diría, complicada. Pero bueno, por otro lado, también es real que estamos trabajando un montón desde lo que son proyectos, desde lo que son videoconferencias. Yo creo que la Cámara de Diputados hoy en día debe ser una de las cámaras que más ha trabajado, más ha producido desde lo virtual. En una sola semana pasaron más de 8 ministros por las distintas comisiones, con lo cual, a ver, te vuelvo a repetir, duro, difícil, pero los que somos funcionarios o los que somos elegidos por la gente tenemos que demostrar responsabilidad y tenemos que decirle a todo el mundo que pueda que se quede en su casa. Vos sos un diputado de la oposición, o sea, de Juntos por el Cambio. ¿Cómo ves que se está llevando el tema del aislamiento, todo el tema de la pandemia? ¿Cómo ves las directivas que se está tomando desde el Poder Ejecutivo casi exclusivamente? Mirá, Omar, hoy por hoy, y yo creo que todos lo ven, hay una tensión entre lo que es la defensa de la vida y la defensa de las libertades. Estos dos grupos que están permanentemente chocando a ver si es la salud o es la economía. Yo creo que no es ni una cosa ni la otra, son las dos cosas. Yo creo que por un lado, tanto el gobierno nacional como el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta están manejando bien la situación, en cierto sentido la están manejando bien. Yo creo que Argentina, en líneas generales, lo está manejando con responsabilidad, pero bueno, nosotros somos, los que debemos cumplir después, los que nos proponen las autoridades. En líneas generales, bien, Omar. Ahora, en particular, todavía encontramos desaciertos en algunas cuestiones como querer traer 200 médicos de Cuba cuando nuestros médicos están varados en el exterior. De pronto el tema de los respiradores, de la libertad de acción de las provincias para que puedan adquirir respiradores, sino que se centralice en el gobierno o en el Ministerio de Salud. A ver, ¿cómo te puedo decir? De pronto está bien todas las medidas que se están tomando, pero tenemos que tener cuidado de que no se centralice el poder y que no nos acostumbremos o que no se acostumbre tanto ningún gobierno a dirigir un país con el poder concentrado. Hay que tener en cuenta que esto va a tener que ir encaminándose tarde o temprano, cuando pase a algo más normal. Sinceramente, Omar, desde lo que es sanitario, creo que dentro de todo estamos bien encaminados, si bien es verdad que todavía no llegamos al pico. Desde lo económico estamos complicados, muy complicados. Y hablando un poco de eso, ¿cómo imaginás la situación de los trabajadores? Ahora tenemos dos tipos, los que trabajan porque ser actividades esenciales y los que están en cuarentena, que son el resto de las actividades y que supuestamente tienen que cobrar por ley el salario, pero hay muchas empresas que tienen problemas para pagar ese salario. Y después el gran grupo de los trabajadores en negro o monotributistas. ¿Cómo ves esa problemática? Mirá, Omar, hoy justamente la Unión Industrial sacó una encuesta donde demuestra que el 87% de las empresas no van a tener problemas para pagar el salario a los trabajadores. Es más, una vez que se termine esta pandemia, van a pasar 6 meses, Omar, para retomar con normalidad el trabajo. Se calcula que sí, terminaría en mayo el coronavirus y se podría ir a trabajar libremente en mayo, la caída del Producto Bruto sería casi del 7%. Y si esto se daría en julio, el 13%. Te recuerdo que en el 2001, en la crisis de 2001, la caída fue del 10%. O sea, esta crisis, Omar, y concentrada, porque en el 2001 fue a lo largo de todo el año, esta vez va a ser solamente en 60 días, se va a llevar puesto un montón de trabajadores. Y es preocupante. Cada punto de PBI son 210.000 trabajadores que quedan en la calle, Omar. Entonces, vos me decís cómo lo vemos. Lo vemos de una manera, primero con mucha preocupación, pero también es verdad
que no podemos ser espectadores, que tenemos que, de pronto, de donde nos toca, tratar de alivianar esa carga. Vos me preguntabas por los que están en blanco y por los que están en negro. Voy a empezar al revés, voy a empezar por los que están en negro. Hoy vos vas al conurbano, el segundo, el tercer anillo del conurbano parece casi un día normal. Está todo el mundo en la calle, ferias. Bueno, Mar, te quería comentar que estoy estudiando en nuestra casa, así que para todavía los que no se pudieron inscribir, pueden ingresar al Instagram del Instituto Superior de Crónica y tienen para inscribirse en periodismo, periodismo deportivo y locución. Así que todavía están a tiempo. Muy bien, Juliana. Cuando dijiste estudiar en casa, pensé que iban todos a tu casa. Pero no, lo aclaraste bien, es en Crónica. Bueno, ¿te parece si nos despedimos del programa? Así te pones el pijama y seguís haciendo cuarentena. Mi mod de vida a partir de la cuarentena. Bueno, a todos ustedes quiero decirles gracias por mirar nuestro programa, por quedarse en casa, y espero que en esta semana las pocas oportunidades de trabajo que hay las puedan aprovechar, porque hay empresas que piden trabajo pese a la gran crisis que estamos viviendo producto de la pandemia. Y como todos ustedes saben, el próximo sábado a las 9 de la noche en la pantalla amiga de Crónica tendremos mucho, pero mucho más ¡Trabajo! argentino.